¿Tú también has tenido la sensación de que algo en ti no estaba del todo bien? Para eso está la psicoterapia, para ayudarte y acompañarte en este proceso. Pero un momento, si todo esto fuera tan fácil, ¿por qué estoy yo ahora grabando un vídeo sobre este tema? Vamos a hablar abiertamente y sin florituras de lo que realmente puedes esperar de tu primera sesión de psicoterapia. El otro día cogí un taxi para ir a la radio a grabar y el conductor, sin ánimo de ofenderme ni mucho menos, me dijo: ¡ah, psicóloga! Sí, yo estoy seguro de que para ejercer esa profesión tienes que ser súper chismosa, te tienes que gustar muchísimo el cotilleo. Y aparte de eso, bueno, psicólogo yo también lo soy, porque aquí con la de gente que sube y me cuenta sus cosas. Y aunque es una anécdota tontísima, que además a ti seguramente te importe bastante poco las conversaciones que yo tenga con un taxista, refleja bastante bien la imagen que se tiene a nivel social actualmente de lo que es la psicoterapia, ¿no? Por un lado, por esa necesidad supuesta de cotillear, de que te guste el chisme, cuando esto no es nada profesional. Y por el otro, porque si todo el mundo puede ser psicólogo, ¿qué valor tiene ser psicólogo, no? Además que, pienso yo, si el psicólogo se alimenta de los cotilleos de tu vida, será porque su vida es muy aburrida. La verdad es que no, del todo. Es decir, que ser cotilla en esta vida puede estar muy bien, porque puede significar tener mucha curiosidad, y eso puede ser algo a favor, cogido un poco con pinzas. Pero vamos a dejarnos de historias. ¿Qué es realmente la psicoterapia? Psicoterapia es un término muy amplio y aunque se puede abordar desde una visión generalista, adaptada a cualquier persona, realmente lo mejor o lo suyo es que esté adaptada, que esté personalizada, pero también que esté especializada en el motivo de consulta en este caso. Es decir, si a ti te duele un hueso, no vas a consultar a un digestivo. Pues de la misma manera, si eres autista, si tienes una consulta porque estás padeciendo un trastorno alimentario, no vas a consultar a una persona especializada en trauma en la infancia. La cuestión es que en general en la medicina está como todo mucho más compartimentado. Hay un médico especializado en digestión, otro especializado en dientes. Bueno, ya no son médicos, ahora los dentistas no estudian medicina, pero vaya, me entendéis. En cambio en psicología es todo mucho más difuso y además es más fácil como profesional especializarte en más de un área. De hecho, es lo suyo para poder ayudar a las personas que lleguen a ti. La terapia no es un lugar del que esperar consejos mágicos, frases motivacionales o soluciones inmediatas y perfectas a tus problemas, sino un lugar en el que conocerse mejor, hacer un trabajo conjunto y que sea un espacio de exploración. Y a mí me gusta decir que la terapia es lo que pasa entre sesiones, que nos hace ver que lo importante de la terapia no es tanto el ir ahí esa hora semanal a hablar de tus problemas con una persona, sino realmente todo el tiempo que pasas tú contigo desde que eso ha ocurrido y va a volver a ocurrir, y todas las reflexiones, todo aquello que tú puedas sacar de ese trabajo tuyo durante el transcurso del tiempo. También quiero añadir aquí que la terapia muchas veces puede remover, puede evocar recuerdos que a lo mejor no te apetece volver a vivir, te puede incomodar, y eso no necesariamente es malo, pero sí que es verdad que tú tienes que saber dónde está tu límite y hasta cuánto quieres aguantar o no, porque precisamente recordar cosas muy traumáticas puede retraumatizarte de alguna forma si no se hace en el contexto adecuado, con la persona adecuada, o si tú mismo, tú misma no sabes poner ese límite. Por lo que es necesaria esa honestidad a la hora de decir: no, aquí no quiero seguir, por aquí no quiero oír más, o ahora no es el momento de hablar de esto. También me parece importante remarcar que la terapia no se basa en esa relación jerárquica que nos han querido vender, unilateral, del terapeuta todopoderoso, casi como un dios, mandando, diciendo lo que tienes que hacer, recomendándote, diciéndote: uy, no, por aquí no. Y el paciente completamente subrogado a todo eso, sin ninguna capacidad propia de decisión, sin ninguna voluntad, ni siquiera capacidad para decir no, para decir sí o para preguntar. Por suerte esto hoy en día ya no funciona tan así, aunque depende un poco de a quién le preguntes, también es verdad. Pero en cualquier caso, yo y mi equipo de Proyecto Zebra consideramos de verdad que es súper importante esa, en cierto modo, horizontalidad con el paciente. Es decir, que no haya una persona que sea más válida, que su juicio tenga más peso que el de la otra, si bien cada uno tiene un rol diferente. Tú vas a terapia para hablar con una persona que técnicamente, si todo va bien, tiene unos estudios y tiene una experiencia para poder atenderte correctamente. Así que tú tienes permiso completamente para preguntar, para opinar, para decir si hay algo que no te ha gustado, que no te ha hecho sentir bien, porque eso también forma parte de este proceso. Y ahora está muy de moda la frase esta de confía en el proceso. Vale, sí, de acuerdo, no podemos esperar que en el primer paso ya todo se resuelva. Pero también es importante que tú vayas viendo un poco con el tiempo cómo evoluciona eso, ¿no? Porque a veces nos damos demasiada tregua o decimos: bueno, no me siento muy cómodo, muy cómoda, pero voy a esperarme. Y esto no siempre es lo mejor, porque si a ti te está haciendo daño, no te está haciendo sentir bien, no tienes por qué seguir ahí. De hecho, otra de las políticas que tenemos nosotros en Proyecto Zebra, y lo digo a modo de ejemplo
ejemplo, porque sé que muchísimos otros centros también trabajan así y a mí me parece lo correcto o lo más moral, es que si tú no te sientes cómodo o cómoda con tu psicólogo, con tu psicóloga, y se lo has dicho o no, nos da un poco más igual eso. Yo siempre recomiendo que primero se diga porque eso puede cambiar muchas cosas, pero aunque no se lo hayas dicho, que nos lo comuniques, porque nosotros podemos gestionarte un cambio de psicólogo si tú no te ves con la capacidad o con las ganas de decirle a ese psicólogo que te está viendo: oye, mira, no me siento muy cómodo, prefiero cambiar, porque a lo mejor para ti eso es una situación muy desagradable o incluso te sientes de alguna forma mal por hacerlo, y realmente a nosotros no nos cuesta nada. Así que esa práctica a mí me parece una green flag si es que estás buscando un psicólogo o viendo centros a ver si alguno te convence. Pero vaya, no es más que una opinión. Dicho todo esto, que vaya disertación he hecho aquí de cosas, vamos a lo práctico, vamos al grano. Vamos a esa primera sesión de terapia de tu vida, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo normal o qué es lo que va a pasar o qué es lo que puedes esperar. Seguramente, antes de empezar con la terapia como tal o incluso con la preterapia, si es que eso existe, vas a tener que dar una serie de datos tuyos, personales, y vas a tener que firmar una serie de consentimientos informados, que se llaman, que básicamente son unos documentos legales en los que se recoge tus derechos y tus deberes, si es que lo hay alguno, como paciente, y los derechos y deberes de tu terapeuta, así como la protección de datos, que también es algo fundamental, especialmente cuando se tratan datos sensibles, que es el caso. Y me parece importante parar aquí, porque sobre esto, en la mayoría de ocasiones, ni siquiera se informa bien al paciente. Se le dice: tienes que firmar aquí y aquí, y como hoy en día firmamos todo el rato, pues no te importa ni le das mayor valor. Es importante que, además de firmar lo que tengas que firmar, se te explique bien qué es lo que estás firmando y sobre todo qué significa eso. Y aquí viene la importancia de la anécdota del taxista, porque realmente lo que tú digas en consulta es confidencial. Esto significa que el psicólogo que te ha atendido luego se irá a tomar unas cervezas con unos amigos o se irá a ver a su madre de fin de semana y no puede contarle absolutamente nada de lo que se haya compartido en esa sesión. Y más importante aún, ¿qué excepciones hay a esto? Porque eso es importante siempre y cuando estemos hablando de unas buenas prácticas, que se supone y confío que es lo que hacen la gran mayoría de profesionales. Pues fundamentalmente hay 3 excepciones importantes. La primera es daño potencial físico o de otra índole que pueda sufrir el paciente o otras personas o terceros a raíz de que el psicólogo no comunique aquello que sabe. Vamos a poner un caso muy bestia. Un terrorista va a consulta y le dice al psicólogo: mañana voy a poner una bomba, no sé dónde, pero le dice la dirección, ¿no? Si el psicólogo no se encarga de avisar a las personas de esa zona y decirles: oye, mañana no sé quién va a poner una bomba, o sin decir no sé quién, pero mañana me consta que va a pasar esto, pues está corriendo peligro la vida de unas personas y el psicólogo está siendo cómplice porque lo sabe y no avisa. Ese es un caso en el que se puede romper la confidencialidad. El segundo serían las supervisiones clínicas. ¿Qué son las supervisiones? Pues son un poco las reuniones de trabajo, si se pueden llamar así, intraequipo o no, de los psicólogos. Por ejemplo, nosotros en Proyecto Zebra solemos hacer supervisiones entre nosotros, entre los miembros del equipo, pero sí que alguna vez también nos ha pasado que para casos más complejos o lo que sea, se ha hecho una consulta, una supervisión con algún profesional de fuera. Esto se tiene que autorizar aparte, es decir, si tú no quieres, no se van a compartir tus datos en una supervisión. De hecho, no es que se compartan datos personales, sino que en las supervisiones se comentan los casos no desde el cotilleo de ay, pues tengo un paciente, está fatal, ¿eh? No es eso, sino es: tengo un paciente que tiene este problema o que hemos estado trabajando esta cosa y estoy viendo que me faltan herramientas, estoy viendo que yo no sé cómo acompañarle, estoy viendo que he probado una técnica que a mí hasta ahora me había funcionado y me ha dejado de funcionar. Para esto sirve, para compartir con otros profesionales tus inquietudes, tus problemáticas, tus dudas como terapeuta, y para que de esta manera las sesiones puedan tener mayor calidad y sobre todo no sean tan sesgadas, porque al fin y al cabo tú estás con tu terapeuta en consulta, pero si tu terapeuta cuenta con el respaldo de un equipo profesional detrás, seguramente te puede ayudar mejor y con más criterio. Y en tercer lugar y último, la confidencialidad también se puede romper si existe una orden judicial de por medio, y para un caso en el que haya un juicio se necesita conocer cierta información que se haya hablado en terapia y de la cual el psicólogo sea conocedor. Como ves, son casuísticas que pueden darse, lo del terrorista espero que no, pero tampoco es algo que pase absolutamente todos los días. Simplemente esto es informativo, para que lo sepas y para que seas consciente de que no es que seamos unos cotillas y ya está, sino que no tiene mucho que ver con lo que nos han contado. Entonces, volviendo a esa primera sesión en la que te han hecho dar unos datos, te han hecho firmar unos papeles y te han explicado lo que ponen esos papeles, lo más seguro es que la persona que te atienda te pregunte sobre el motivo de consulta. El motivo de consulta es precisamente lo que te ha llevado a
acudir a esa sesión y qué es lo que tú crees que necesitas o para qué pides ayuda. Y ojo, esto no tiene ni por qué ser una enfermedad muy grave, ni tiene por qué estar súper definido la primera vez, porque a veces nosotros sabemos que estamos mal, pero no siempre sabemos por qué, y eso puede ser perfectamente válido. Es importante que tú esto lo hayas reflexionado antes de la sesión y seguramente sea así, que si tú te planteas ir a terapia no suele ser una decisión impulsiva. También hay personas a las que les va muy bien hacerse una lista de las cosas que quieren consultar o preguntar o contar y llevarla a la sesión para poder leérsela o entregársela a la persona que te vaya a atender. Es perfectamente lícito y además nos suele ayudar mucho para estructurar un poco esa sesión. Así que te animo a que si quieres hacerlo, adelante. Y después, y aquí viene un poco lo que quizás se diferencia con la medicina tradicional basada en el cuerpo, tal y como la entendemos. Tradicional no me refiero a tradicional china, me refiero a la que ejercen en el ambulatorio al lado de tu casa. El objetivo del psicólogo va a ser elaborar de alguna forma una hipótesis de lo que pueda estar pasando, o a lo mejor lo tiene ya clarísimo, y en base a eso pues definir un poco los pasos a seguir o el objetivo de trabajo y cómo alcanzarlo. Pero si tú vas a un traumatólogo y le dices me duele aquí, te hará unas pruebas, pero en cuanto tenga las pruebas hechas te dará un diagnóstico y un tratamiento. Y esto en terapia no siempre es así, o no siempre es así de forma tan explícita. Primero de todo, la primera sesión no siempre resuelve algo, porque primero tenemos que hacer una buena anamnesis, es decir, un buen análisis de todo el problema, pero también de todo tu contexto, de cómo te estás sintiendo, de qué te está afectando. Y además porque en terapia no necesariamente vamos a hacer ese diagnóstico, porque no todo cabe bajo una etiqueta diagnóstica de un trastorno, de un problema, ni mucho menos vamos a tener el tratamiento claro, porque el tratamiento se va a ir adaptando así como tú vayas respondiendo, te vayas sintiendo. Dicho esto, tú tienes claro ya que necesitas terapia, que necesitas que te acompañe alguien, ya tienes clarísimo el motivo de consulta, incluso te has hecho esa lista que te he aconsejado. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues yo te puedo contar cómo trabajamos en Proyecto Zebra, aunque realmente imagino que en la mayoría de centros en los que puedas preguntar el proceso va a ser el mismo. Solemos hacer sesiones de 1 hora de duración, normalmente una vez a la semana, aunque depende un poco del caso, a veces se hace con más margen, es decir, una vez cada 15 días, o hay casos concretos, sobre todo en los que ya hay un riesgo mayor para la persona, los que a veces se hacen 2 veces por semana. Y hasta ahora el proceso era pues, que tú comprabas tu primera sesión en la página web que tenemos, te asignábamos un psicólogo en base un poco a la información que nos hubieras dado y ya empezabas. Pero hemos querido añadir como novedad del 2026 algo que creo que va a ser muy positivo para todas las personas involucradas en esto, tanto para nosotros como equipo como para los pacientes que puedan llegarnos, que se llama SGI. SGI quiere decir sesión gratuita inicial. Nada más. No es una sesión que tú puedas reservar de forma aislada, es decir, va incluida en tu primera contratación, pero sí es una sesión independiente a la primera sesión que vayas a tener con el psicólogo o psicóloga, que dura unos 20 o 30 minutos, que nos sirve para un poco toma de contacto inicial. Estas sesiones de momento las estoy haciendo yo, no creo que esto dure mucho tiempo porque tengo muchas más cosas que hacer y porque además sois muchas personas, pero de momento sí. Y realmente no es que yo vaya a ser tu terapeuta, sino yo hago una especie de primera entrevista contigo para precisamente conocer esos datos personales que decíamos, conocer un poquito tu historia, un poquito tu motivo de consulta y a partir de ahí ver realmente cuál de los compañeros del equipo te puede ayudar mejor. Porque aunque nosotros como equipo estemos formados en neurodivergencias, especializados en esto, en altas capacidades, TDAH, TEA, lo de todos los días, cada profesional de nuestro equipo tiene una formación específica suya y tiene también sus preferencias y su experiencia. Entonces, en base a todo esto, nos aseguramos de que te asigno, en este caso, pero quien sea que te atienda, te asigna con la persona que realmente mejor te puede ayudar. Dicho esto, si quieres un cambio de psicólogo, nos puedes contactar de nuevo, a mí o a quien sea, y lo tramitamos sin ningún problema y sin que para ti sea un incordio. Y para terminar, y aunque esto sea una típica frase de Instagram y todo el mundo lo diga, lo digo de forma muy consciente. Pedir ayuda no es ser débil. Primero de todo porque ser débil como concepto yo no lo entiendo muy bien. Pero aparte, porque si tú estás pidiendo ayuda, eres una persona valiente que reconoce su problema o su dificultad y hace por mejorar.